¿sí? Así que continuamos con el siguiente trabajo, que se denomina diseño y construcción de un banco de carga para ensayos de grupos electrógenos, ¿sí? Los autores de este trabajo en esta oportunidad son José Boer, Manuel Armando Mazzoletti, Marcos Bárbaro, Cristian Eduardo Neuendorf y Jonathan Meñique. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Cecilia. Entonces aprovecho solo para aclarar entonces que los primeros 3 integrantes somos miembros del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, que se le suele conocer por sus siglas LIDE, y los últimos 2 integrantes son miembros de la empresa Energen Ingeniería. Las actividades que se realizaron y van a ser presentadas en esta exposición se realizaron en el marco de un convenio de vinculación tecnológica, en el cual la empresa Energen Ingeniería y la Facultad de Ingeniería de Oberá, representada por el IDE, se pusieron de acuerdo para unir esfuerzos y realizar un desarrollo de un banco de cargas resistivo para el ensayo de grupos electrógenos que comercializa la empresa. Para aclarar, digamos, el banco de cargas es un dispositivo electromecánico que permite el imponer cargas eléctricas sobre un determinado generador para simular o emular condiciones de funcionamiento que se le pueden presentar en el funcionamiento real. En este caso, para los grupos electrógenos, resulta de interés la prueba sobre estos equipos porque permite asegurar las capacidades de funcionamiento que tiene el grupo electrógeno entre diferentes condiciones. Para una empresa como Energen Ingeniería, es importante el poder probar sus equipos antes de despacharlos al cliente para poder garantizarlos. La versatilidad de los bancos de carga por ahí radica en la capacidad que tienen, o la gran versatilidad que tienen de poder participar en diversas funciones, que van desde tareas de mantenimiento en campo hasta también tareas de investigación y desarrollo, que también son una herramienta que va a disponer la empresa una vez que lo tenga. La motivación por ahí del convenio viene del reconocimiento de la empresa de la necesidad de disponer de este tipo de equipos, pero que tras una revisión de mercado descubre que el costo de adquisición es muy importante. Entonces, eso la motivó a realizar un desarrollo propio, y en ese caso, invitar a la Facultad de Ingeniería a través del LIDE en realizar la transferencia tecnológica. De estas actividades es que la empresa ahora dispone de un banco de cargas desarrollado por ellos mismos propios, y que le permite iniciar un camino de estandarización de sus productos, que son los grupos electrógenos, mediante la utilización del mismo. Con respecto al diseño, inicialmente se hizo una revisión bibliográfica, prestando mucha atención sobre todo al aspecto metodológico del diseño y a las características constructivas de los bancos de carga. De esto se observó que la mayoría de las ofertas de mercado involucran sistemas que funcionan por disipación de energía eléctrica sobre una resistencia, y que son refrigerados por ventilación forzada. También se observó que el diseño de estos aparatos suele estar relegado a un segundo plano con respecto a los principales temas de investigación, y por eso su diseño se realiza de forma muy simplificada. Por eso, dado que con el ánimo de aprovechar los recursos económicos de la empresa y que a su manera tienen sus limitaciones, se planteó de hacer un diseño basado en simulación, por el cual el banco de cargas es modelado en un software y probado exhaustivamente allí antes de pasar a la instancia de prototipo. El diseño global se enfocó en 2 áreas separadas según la ciencia de aplicación. Por un lado tenemos el diseño eléctrico y el diseño mecánico. Con respecto al diseño mecánico, lo que se hizo fue inicialmente definir las resistencias eléctricas a utilizar, que son tubulares aletadas en forma de M, que vienen en distintas potencias. Del conjunto de resistencia que se adquirieron, se conformó un banco de cargas de 35 kW con una resolución de 1 kW. También lo que se hizo fue definir los circuitos eléctricos que son los que dotan justamente al banco de carga de las prestaciones deseadas. Se tiene por un lado el circuito de potencia, que es el que conecta al grupo electrógeno finalmente con las cargas, con las resistencias eléctricas,
y el circuito de comando o control, que es el que permite la interacción sobre el circuito de potencia y además el agregado de protecciones que involucran, por ejemplo, el reconocimiento de falta de aire y protección por sobrecalentamiento, que anulan el funcionamiento del equipo para protegerlo. Aprovechando la utilización de software, también se previó la predisposición de los distintos componentes que integran los circuitos en un tablero, que formaría parte del equipo. El diseño mecánico, por su parte, involucró la disposición de los resistores y del ventilador que realiza la ventilación forzada del equipo. En este caso se las dispuso en una forma vertical escalonada para mejorar la transferencia de calor. Y para los cálculos se realizó un enfoque en el cual las resistencias eléctricas se modelan como un intercambiador de calor, en el cual se toma una determinada área nomás de toda su sección y permite emularlos como si fueran tubos de un intercambiador de calor. Dado que las resistencias tienen diversos valores de potencia y además la ventilación con un ventilador tiene un enfoque de ventilación concentrada en un área, se requirió pasar directamente a una instancia de modelado y no utilizar, por ejemplo, correlaciones que se utilizan en intercambiadores de calor que permiten cálculos manuales. Por ello se hizo uso de dinámica de fluido computacional, por el cual se aprovechó un corte longitudinal con respecto al banco para hacer un cálculo en 2D para aprovechar recursos computacionales, y se introdujo en ese software los datos de calor por unidad de superficie de cada resistencia y los datos de las curvas de caudal con respecto a presión de los ventiladores, lo que permitió obtener resultados, como que se muestra en pantalla, que es un mapa de velocidades para conocer los lugares que están mejor o peor refrigerados en el banco. Y por otro lado también se pudieron obtener mapas de temperatura para reconocer las resistencias que están más comprometidas o no, y poder en ese caso realizar modificaciones o propuestas de diseño. Finalizada el diseño en computadora, se pasó a lo que es la construcción de un prototipo, luego de un estudio realizado o verificado mediante simulación. Los materiales que se utilizaron para la construcción, salvo las resistencias y el ventilador que fueron adquiridos por fabricantes a nivel nacional, los demás componentes como para la estructura y para los elementos, para los circuitos eléctricos, fueron adquiridos todo en la región. El diseño contempla facilidad de construcción, es muy fácil el montaje y el desmontaje, y hay posibilidad de reemplazo de componentes, que son aspectos que se tuvieron en cuenta en el diseño. Luego se realizó un ensayo sobre el prototipo diseñado, con ánimo de validar el diseño propuesto. Se utilizó para ello un grupo electrógeno que tenía capacidad suficiente para cargar completamente al banco de carga. Lo primero que se hizo fue realizar mediciones de velocidad a la salida del banco de cargas para contrastarlo con los valores obtenidos por simulación. En este caso se puede observar que existe una correspondencia bastante importante e interesante con respecto a los órdenes de valor y el comportamiento del perfil de velocidad de salida del aire a la salida, en una posición vertical a la salida del banco de carga. Esta medición se realizó, por ejemplo, con un anemómetro que es tipo turbina y propiedad de la Facultad de Ingeniería. La otra medición que se realizó fue con cámaras termográficas para evaluar la temperatura de las resistencias, que era lo más importaba respecto a lo que hace a la seguridad también del aparato y la durabilidad. Se hizo una medición en un caso de carga del 75% de la capacidad nominal del banco, lo que permitió esta toma, por ejemplo, que destaca los lugares de mayor temperatura. Si uno toma esos resultados y traza el perfil de temperaturas a lo largo de una línea vertical en la salida, observa la distribución de la izquierda, que tiene las temperaturas sobre las resistencias, que se contrasta con el gráfico de la derecha, que es con resultados de simulación. Ahí se puede observar cómo los picos ubicados en la derecha son las zonas de mayor temperatura, dado que son las resistencias que están disipando calor en esa instancia. Se puede ver una correspondencia bastante importante, sobre todo en los valles de la curva y en los picos de máxima temperatura. ¿Qué implicó esto? Que tras la verificación por simulación y la validación del banco de cargas por ensayos experimentales, lo que se hizo fue validar entonces un diseño que se realizó y del cual ahora la empresa dispone todo el material técnico, como ser planos y resultados de cálculos para
llevar adelante la fabricación del dispositivo y poder utilizarlo. Eso también, por un lado, representó la validación de un modelo que permite estudios posteriores para la mejora inclusive del diseño. Y bueno, la empresa dispone el equipo también para hacer realizar otros estudios que ya han sido propuestos, como por ejemplo la utilización de resistencias alternativas o de ventilación alternativa. Eso sería todo. Muchas gracias.